siempre tu misericordia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Gloria sea al Señor. Toda la gloria sea a Cristo Jesús. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pues en esta preciosa tarde, amados hermanos, hemos visto ahí para comenzar, no es exactamente aquí en este versículo donde vamos a enfocar nuestra atención, pero sí es importante, y comencé con este versículo porque es importante que nosotros notemos algo que es una realidad y que se ha visto, los que conocen historia, ¿verdad? Uno llega a conocer digamos, como una secuencia de cosas que suceden en la historia. Y una de esas es esta, la que acabamos de leer. Porque esta batalla entre el bien y el mal, hermanos, es una batalla antigua, pero sí tiene su fin. Porque el enemigo ya ha sido juzgado, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero entre medio de esa batalla que se desata aquí en la tierra, pues a veces en el mundo actual, ¿verdad?, está como que balanceado un poquito más para el área de lo bueno, pero a veces como que las cosas se tuercen para el otro lado y como que se balancean las cosas para lo malo, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo en unos tiempos que estamos viendo de que las cosas están como balanceándose ya para el mal y más para mal. Y lo estamos viendo porque esas cosas se van yendo ahora con la tecnología. La maldad se riega globalmente, no solo en una nación, sino que eso ahora se riega globalmente, hermanos. Y estamos viendo que esos aspectos van incrementando. Y bueno, hemos visto, ¿verdad?, acerca de eso, un poco acerca de las artimañas del enemigo, las tácticas y todas las cosas que ha estado utilizando, ¿verdad?, en el mundo. Eso lo vimos un poco anoche. Pero la palabra aquí que acabamos de leer dice: ¿qué es lo que fue? Es decir, lo que estaba antes, lo mismo que será. Bendito sea el Señor. Y después dice: ¿y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, yo quiero explicarle una cosa. Y fíjese que estaba por ahí el miércoles o el jueves, no me acuerdo cuál de los dos de esta semana. Pues fíjese, hermanos, que dentro de mí yo he estado como inquieto, una inquietud, porque, hermanos, cuando uno se pone a ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo seriamente alrededor del mundo, es para que cualquiera entre en un desánimo, verdaderamente, hermanos, porque es como que la maldad como que lo quiere encobijar a uno, lo quiere envolver a uno como una ola que se lo quiere llevar. Y yo no digo que como que, ¿verdad?, siento una tentación que me quiere llevar al pecado, no. Lo que estoy hablando, hermano, es que como que se siente aquella una presión que lo quiere aplastar a uno por seguir a Cristo, pues, por ser cristiano, ¿verdad? Y se siente una presión como una ola de esas. Y yo estaba en eso, hermanos, y yo le decía al Señor: Señor, háblame, ¿verdad? Háblame, Señor, porque yo quiero, ¿verdad?, que tú me hables sobre esto. Y fíjense, hermanos, y esta parte me voy a ir a la Biblia porque se me fue dado palabra. Pero en las dos partes yo voy a querer aclarar algo, hermanos, porque también es siempre bueno aclararlo. Pero primero le voy a decir lo que experimenté. Estaba en oración y mientras estaba orando, y yo, el Señor, ¿verdad?, sabía que todo esto, de todo lo que uno se mete a ver y lo que dice la palabra, y uno hace comparación, ¿verdad?, de lo que la palabra dice y lo que se está haciendo para que uno traiga, ¿verdad?, palabra que uno traiga ejemplos de lo que se está viendo
alrededor nuestro, para que nosotros, ¿verdad?, nos apercibiramos y nos preparemos y nos metamos más con el Señor como debe ser, ¿verdad? Y que no nos celemos, porque la guerra es viva, la guerra es actual y el enemigo no está perdiendo tiempo, que va a lo reprenda. Y hermanos, cuando empecé a orar, bueno, estaba en oración, no le puedo decir cuánto tiempo, porque no me acuerdo de esa parte, pero me vino una palabra. Y me vino una palabra, hermanos, y por esto yo lo voy a mencionar, porque yo sé que, hermanos, en la forma que me vino, yo no voy a decir que escuché una voz audible, pero sí escuché una voz interna, y me dijo Habacuc. Solo eso me dijo, Habacuc. Así que yo de allí me levanté de la oración y me fui a leer Habacuc. Y cuando leí los 3 capítulos de Habacuc, porque no es mucho lo de Habacuc, y ahí el Señor me puso paz sobre todo aquello de lo que está sucediendo, de toda la situación que nosotros estamos viendo. Ahí me lo contestó todo en Habacuc. Miren qué precioso es Dios. Y Él trae una dulce paz, una dulce calma. Ahora, lo que sí voy a mencionar aquí, en todo esto, ustedes, hermanos, ¿verdad?, no tienen que creer nada de lo que yo digo. Pero eso sí, a la Biblia sí créale. Y usted también puede ver lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Así como hay noticias verdaderas, hay muchas noticias falsas también. Usted tiene que coger muy bien lo que usted va a creer, que es realidad o que es verdad. Pero, amados hermanos, cuando yo estoy pidiéndole algo al Señor, y más bien yo veo que el Señor me aumenta mi fe, cuando yo veo que el Señor me aumenta esa alegría, ese gozo, y el fruto del Espíritu me lo llena un poco más, pues yo sé que Dios me ha hablado, hermanos. Pero como le vuelvo a repetir, lo que usted va a escuchar en esta tarde, usted lo puede tomar o como es o como no es. Pero ¿sabe qué? Yo hiciera, si yo fuera usted, de esta predicación yo me iría a la casa y yo dijera, en esta parte, no la parte de la palabra que vamos a ver, lo que está escrito, digo yo, pero la parte que yo digo que yo he recibido del Señor. Esa parte, si yo fuera usted, yo fuera a mi casa, si yo no estuviera seguro, y yo dijera, Señor, el hermano dice, ¿y tú qué dices? Y espere la respuesta del Señor para ver si estamos en el mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Porque fíjense, hermanos, cuando yo me voy a Habacuc, y vamos a ver allí en Habacuc, capítulo 1, del versículo 2 al 4, para comenzar. Porque fíjense que el profeta Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, su ministerio no fue tan largo como otros ministerios. Pero el profeta Habacuc fue un profeta que prácticamente trabajó no mucho tiempo después de lo que estaba Jeremías, o más o menos como al final de ese tiempo. Porque los avisos que Dios enviaba al pueblo, estamos hablando al pueblo de Dios, a través de Jeremías, era que se volvieran al Señor, porque venía guerra, porque venía, ¿verdad?, destrucción. Y conocemos ya todas las cosas que tuvo que sufrir el profeta Jeremías. Pero cuando nosotros vemos cuándo más o menos fue escrito el libro del profeta Habacuc, y vemos que fue más o menos entre 609 a 589 antes de Cristo, es cuando Habacuc fue escrito. Si lo estamos buscando, está después de Nahum. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos, hermanos, comienza diciendo que es la profecía que vio el profeta Habacuc. Así que a este profeta Dios le dio a él en una forma de visión, pudo ver lo que venía. Por eso es que cuando él veía lo que el Señor le mostraba, él empezó, porque no era solo por lo que el Señor le mostraba, sino que por lo que estaba sucediendo también en el pueblo, porque él estaba en Judea. Unos años antes de eso, pues Israel, es decir, las otras 10 tribus, ya habían sido arrastradas por Asiria, porque también allá ellos no quisieron seguir al Señor como Dios quería, no querían volverse al Señor como Dios quería.
Y por eso es que Dios permitió que vengan a los asirios y se llevaron en cautividad al pueblo de Israel, que es decir, el reino del norte, las 10 tribus. Pero como Judá estaba también en proceso, estaban torciéndose, estaban yendo tras la apostasía también. Por eso también Dios enviaba profetas en Judea a hablarles para que se vuelvan al Señor como Dios quiere que sea. Así es que cuando nosotros vemos que este profeta tenía esta labor y el tiempo en que él estaba viviendo, hermanos, alrededor de él en Judea, el pueblo estaba que se había vuelto tras apostasía, estaba envuelto en idolatría, habían pervertido la adoración a Dios, porque ya no solo querían adorar a Jehová, sino que tenían una mezcla, querían no dejar a Dios, pero también querían tener los otros dioses también. Y Dios dice a nosotros, a nuestra vida, que Él es Dios celoso, que no tendremos otros dioses antes de Él y tampoco tendremos otra imagen o tendremos otra semejanza a Dios o no la pongamos a otra cosa, a la igualdad a Dios y todo eso, pero lo estaban practicando. Y nosotros vemos, amados hermanos, que estas cosas eran el pan y el agua del día de lo que vivía la gente allí. Y Habacuc estaba entre medio de todo eso. Y cuando eso se puso de esa forma, amados hermanos, no solo era ese el problema era también porque alrededor el crimen, la injusticia se había multiplicado. Y usted, hermanos, al escuchar esto de este profeta, imagínese cómo estamos ahorita alrededor. Lo que está, cómo está la iglesia de Cristo, que representa, se puede decir, Judá, el pueblo de Dios en ese entonces, cómo está alrededor las leyes, el mundo, ¿verdad? Bueno, no hablemos del mundo, hablemos de Australia, hermano, porque yo tuve este sentido que esto es lo que viene para Australia. Bendito sea el Señor. Por eso le dije, hermano, usted lo puede creer o no lo puede creer, pero lo que sí vamos a ver que está escrito, vamos a ver sobre lo que tuvo que pasar Habacuc, bendito sea el Señor. ¿Y qué más es lo que había en Judea? Se habían ido tras la apostasía muchos judíos, se habían perdido tras la apostasía, la idolatría. También existía la opresión, hermanos. ¿Y la opresión contra qué? La opresión contra el que quiere vivir piadosamente ante Dios. Estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Eso también lo estamos viendo. Anoche estuvimos hablando de dos cosas, ¿verdad? Dos cosas más que quieren introducir, aunque no aquí, pero a veces cuando eso comienza en un estado, después lo quieren regar a todo y hacerlo federal en todo el país. Así que esas cosas, hermanos, no se escapa uno porque está por aquí. Eso es algo que por todo lugar lo quieren llevar, ¿verdad? Existía también, ¿verdad? Como lo que se ve en otros países, usted le paga, ¿verdad? Usted lo paró el policía, ¿verdad? Le dice, mira, te vamos a poner multa, y usted le da un dinerito al policía, el policía se echa la bolsa, ok, vaya. Esas cositas, ¿verdad? Que es pecado, existían también en el pueblo de Judea, en ese entonces, para que usted pueda entender cómo el pueblo se había torcido. Y ayer vimos el carácter de la gente que cuando se va tras la idolatría, de la gente que se va tras la apostasía, el tipo de carácter. Aquí usted puede ver, amados hermanos, que ellos también empezaban, los que se habían torcido dentro del pueblo judío, empezaron ellos a ir de esa forma, a formar de ese carácter. Y cuando nosotros vemos aquí, el profeta Habacuc entra en una conversación, un diálogo con Dios a través de la oración. Y nosotros, amados hermanos, les voy a decir esto. A veces cuando nosotros estamos pidiéndole algo al Señor, ¿verdad? Como nosotros estamos pidiéndole al Señor, ¿verdad? Le estamos pidiendo al Señor que Dios traiga las almas. Le estamos pidiendo al Señor que Dios traiga a nuestros familiares. Le estamos pidiendo al Señor que aquellas vidas que se han ido tras la apostasía también, que Dios los traiga de nuevo. Estamos pidiéndole al Señor que Dios salve las almas, ¿verdad? Las vidas que nunca le han conocido también. Pero a veces, ¿sabe lo que sucede, hermanos?
que Dios sí contesta la petición, pero no como nosotros nos imaginamos como Él lo iba a hacer. Y eso puede ser bien asustado, uno puede quedar asustado, asombrado como Dios tiene preparado cómo va a hacer las cosas. Y miren, vamos a seguir, bendito sea el Señor. Porque cuando Habacuc, amados hermanos, ¿verdad? Y vamos a hacer esa comparación, ¿verdad? De cómo estaba este pueblo. Mire, cómo está Australia. Llevémoslo un poquito a ver cómo estamos aquí. Estamos en un país que está lleno de culturas. Así es que cuando nosotros vemos las raíces de las culturas, muchas de las culturas tienen raíces de creencias de dioses de donde ellos creen. Y esas son cosas que están arraigadas en diferentes personas de diferentes naciones, de diferentes países, alrededor de todo el mundo. Pero este país es como centro de donde hay muchas diferencias de lenguas, de naciones, de todo el mundo. Pero también por eso vemos que está lleno de tanto diferente adoración a muchos dioses. Hay idolatría por todos lados y estatuas también. Y se ha envuelto también este país en la inmoralidad sexual. Está hundido en las drogas, está hundido en el crimen. La gente, ¿verdad?, sale llorando de las cortes porque dicen, ¿verdad?, no me hicieron justicia, ¿verdad? Me mataron mi tía, me mataron ¿verdad?, mi mamá, mi papá, y solo le dieron 5 años. Eso no es justicia. Y esas son cosas, hermanos, que la gente va perdiendo, ¿verdad?, esa confianza en que se hizo lo correcto, en que se hizo la justicia, y pierden esperanza. Y nosotros vemos que en esos tiempos estamos. Y también a veces, hermanos, no le hacen nada al que mató. ¿Y por qué mató? No, porque yo tengo un problema de mi mente. Pobrecito, esta persona, ¿verdad? No puede ir a la cárcel, sino que lo tenemos que tratar diferente porque era él, ¿verdad? Claro, y el diablo, el que los tome en ese momento, se va riendo. Pero aquella alma que mataron queda muerta. Aquella familia queda herida por toda su vida. Y el otro queda, ¿verdad?, que le dan una sentencia más o menos porque, ¿verdad?, no está tan bien. Pero la gente con problemas en la mente, eso está, miren, que no saben ni qué hacer con ellos. Y después tenemos las personas que tienen el amor al dinero, al entretenimiento, a los placeres. Y todo eso está lleno, este país, de todo eso. Pero no quieren saber de Dios. Y en todas estas cosas que yo he mencionado y en otras cosas que ofrece este mundo, es donde se ha entremetido, donde se ha perdido nuestra juventud. Los otros cristianos que estaban una vez en la iglesia, pero ahora ya no están. Muchos se han metido en eso. O se han ido tras otros dioses también, metiéndose, digamos, en otros lugares, a ir a postrarse ante un ídolo, qué sé yo, o se han hecho un ídolo ellos mismos, y ahora ellos son el Dios de ellos mismos. Y cuando nosotros hacemos esta comparación, amados hermanos, viendo cómo estaba en aquel entonces ese pueblo de Judea, y el sentido que tenía el profeta Habacuc en él, al querer ser fiel a Dios, al querer mantenerse entre medio de todo eso, ¿verdad? No es algo fácil. El que uno quiera mantenerse fiel al Señor en este tiempo, hermanos, y que tener, ¿verdad?, leyes tras leyes y oposiciones, queriendo acorralar al cristiano, ¿verdad?, que no se pone fácil, se pone difícil. Y uno puede entrar a ver que hay una comparación, que las cosas se están viendo, que lo que se ha hecho antes se está viendo otra vez. Bendito sea el Señor para siempre. Pero cuando nosotros leemos, hermanos, aquí en Habacuc, capítulo 1, del versículo 2 al 4, mire lo que dice.
Aquí está Habacuc hablando con el Señor, poniendo su queja a Dios, porque él está en una angustia, él está en como decir, Señor, si tú eres todopoderoso, ciertamente tú eres justo, no vas a permitir que esto siga así. ¿A cuántos de nosotros no le oramos al Señor así? En nuestra angustia, y decir, Señor, ¿hasta cuándo todo este pecado y todo esto, Señor, verdad? Y dice ahí la palabra, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Miren, ¿cuánto tiempo él estaba clamando al Señor? No le puedo decir, hermano. Entonces lo dice ahí. Pero que él está diciendo hasta cuándo, es que ya tiene un buen tiempo de estar viendo esa cosa. Mire Jeremías, cómo él pasaba llorando 40 años, ¿verdad? En el ministerio ahí. Para no ver el resultado, ¿verdad? De que quizás es lo que él ha querido ver. Y ahora, ¿verdad? Sigue como tomando, digamos, ese puesto por un momento Habacuc. Y a él también, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar viendo todo esto así, Señor? Y él dice ahí, oh Jehová, no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿A cuántos no había visto Habacuc, verdad? De que les hicieron una opresión o les quisieron hacer el mal a la gente que quería hacer lo bueno. Y entre el mismo pueblo, hermanos, entre los mismos judíos, porque allí él estaba clamando por su propio pueblo, pero entre el pueblo estaba una división entre los que querían servir a Dios y entre los que ya se habían apartado de las cosas de Dios. Y cuando nosotros vemos el versículo 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Miren, no es fácil. Versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada. Miren, es debilitada la ley y el juicio no sale según la verdad. Porque hay mucha gente que no le importa la verdad, quieren falsificar la verdad para que ellos salgan adelante, no le importa, ¿verdad?, que lo justo se haga. Y de eso hay mucho en estos días también. Y dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y nosotros hemos visto que estamos en esos tiempos, aún aquí en Australia, se dan muchos de esos casos. Bendito sea Dios. Así que Él le pone el clamor a Dios, ¿verdad? No es que Él duda del poder de Dios, no es que Él está dudando que Dios existe, sino que Él está diciendo, Señor, ¿por qué estás permitiendo que esto siga así? Si tú eres un Dios justo, Dios vivo. Esa gente está adorando a dioses falsos. Señor, haz algo, manifiesta tu poder, como hemos leído, ¿verdad?, de Moisés, en David, en Salomón. Señor, haz algo para estos tiempos. Pero fíjese, después Dios le responde. Pero aquí es como que, ¿verdad? Y por eso le dije, a veces cuando Dios responde, hermano, no es la forma como nosotros queremos a veces, o como nosotros pensábamos, porque ahora cuando Él le responde, mire lo que le responde, el versículo 5 al 11, vamos a ver ahora. Y Dios le habla, hermano, porque eso tenga por seguro, que si usted busca a Dios, si usted le pide una respuesta a Dios, Dios le va a hablar. Dice el 5 en adelante, hasta el 11 vamos a leer, dice, mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable, dice el versículo 7, y es terrible y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Mire, le está dando un nombre de una nación y le está diciendo, y este es el carácter de esta gente que viene contra Judea, que yo las estoy levantando para que vengan, ¿verdad?, contra esto que se ha dado en Judea. Mire,
Es tremendo. Ayer estuvimos viendo esos caracteres. Ese carácter tenía a los caldeos, hermanos. Que ellos venían y hacían y deshacían, y a ellos, ¿quién les decía qué? Ellos eran la ley y hacían como querían con sus, ¿verdad? Con los que conquistaban. Y dice el versículo, mire, el 7 lo vamos a leer otra vez: formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Si es que vienen sin misericordia. Mire, y Dios todo eso lo permite con su propio pueblo de Judea, porque de muchos años que Dios les decía: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, si mi pueblo que es llamado por mi nombre se volviere, se humillare y buscara mi rostro, ¿verdad? Y ya conocemos todas esas partes en la Biblia que muchas veces las hemos dicho. Y dice el versículo 9: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes. Miren, no les importa la autoridad, no les va a importar reyes, y tenemos gente aún que no es nada y son de ese carácter, hermanos, porque ellos mismos se autoclaman Dios, que creen que ellos son Dios, y por eso gente de autoridad ya no les importa. Y eso estamos viendo, hermanos, que ahora ni a los gobernantes los respetan, a los reyes no los respetan, sacan video haciéndole burla y todo eso, de ese tipo de carácter, ¿sí? Y después dice la palabra del Señor en el versículo 10, dice: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Dice el versículo 11: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Miren qué cosas, hermanos. No solo que vienen a hacer una destrucción por completa, sino que después vienen y cuando ya la han hecho, dicen: por el poder de la fuerza de mi Dios, esto fue posible. Miren qué cosas. Y eso, amados hermanos, es lo que el Señor me ha dado, y lo que yo siento el Señor me ha dado para dar a este pueblo a conocer, y a todo aquel que pueda estar viendo, ¿verdad?, después cuando lo subamos. La palabra de Dios, ¿verdad?, dice que lo que ha pasado en el pasado, eso es lo que hará después. Porque ¿sabe qué? Cuando hablé de esa lucha, el diablo sigue siempre queriendo arrebatar las almas y llevárselas al infierno. Por eso es que cuando esa lucha se da, hermano, las cosas se están yendo para el bien. El enemigo se levanta con guerra, con furia, para jalar las almas para el mal nuevamente. Y cuando ha jalado las vidas, y Dios está viendo de que las vidas han preferido la maldad en vez de la verdad de Dios, pues Él tiene que levantar de sus ejércitos que Él tiene. Y Él tiene muchos ejércitos, hermanos. Si cuando Dios va a enviar juicio, Él puede pelear con las estrellas, Él puede pelear con el universo, Él puede pelear, hermanos, con el viento, Él puede pelear con los mares, con la tierra, con levantar una nación contra otra, para que se haga la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Y nosotros vemos, amados hermanos, que después cuando Habacuc recibe esta palabra de Dios, ay, que se pone a temblar, porque no, claro, hermanos, no es algo que nosotros estamos esperando. Nosotros queremos que, verdad, las vidas solo entren verdad, de repente decir que este día, verdad, Dios me habló y hoy vengo a la iglesia, aquí estoy, amén, diríamos nosotros, gloria al Señor. Pero no nos imaginamos, verdad, que Dios pueda levantar un ejército para que haya guerra, o que haya pestilencia, o que haya hambre, para que Dios pueda también entrar aflicción a esas vidas, que muchos de ellos pueden ser nuestros familiares, que no quieren nada con Dios, que se les ha hablado y que se les ha hablado y que se les ha hablado, ustedes con su Dios.
Pero mire, Dios lo hizo con su propio pueblo, Judea. Con el árbol, ¿verdad? Con aquel árbol verde. Y ahora las ramas secas, que somos nosotros representados, que hemos sido engendrados a ese árbol de vida. Mire qué cosa, hermano. Ahora, cuando Habacuc recibe esto, después ahora él se pone a quejar de otra forma. Mire, en el versículo 12 al 17 vamos a leer ahora. Porque después ahora, mire, él se pone afligido de decir, bueno, ¿y cómo es eso que va a permitir Dios que venga una nación que son gentiles y nosotros que somos los judíos, según Habacuc, ¿verdad? Y que el juicio Dios lo tiene preparado para esa gente, no para nosotros. Mire lo que le dice Habacuc ahora a Dios. Le responde Habacuc en el versículo 2 y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Mire qué cosas, cómo viene a pegar eso con eso de la evolución, ¿verdad? Que le quiere enseñar a la gente, no, si nosotros solo somos como un diferente tipo de animal, pero más sofisticado. Mire, ahí le está diciendo el Señor, y allí habla de que ellos actúan como animales. Actúan como que si no tuvieran amor. Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y así actúa mucha gente, sin ley. Eso es algo grande también. Esa es otra artimaña que el diablo está usando en estos últimos tiempos, llamado anarquía. Esa es la rebeldía contra la ley, rebeldía contra autoridades. Y esa se la ha metido en muchos de los jóvenes a través de la música y películas. Lo ha hecho en muchas formas. Pero mire qué cosas. Ahora Habacuc está diciendo, él está preocupado y él está diciendo, ¿por qué, Señor, vas a...? Mira, es como decir, Señor, te estoy pidiendo por justicia y que las cosas se arreglen en Judea, pero ahora vas a enviar un ejército que es peor que lo que esta gente está haciendo para venir a hacer peores cosas. Es como decir, yo no entiendo, Señor, ¿qué es lo que tú eres Dios justo? Tus ojos son limpios, Señor. Ciertamente no puedes permitir que esto suceda, porque esta gente va a venir a hacer cosas terribles, mucho más de lo que estamos viendo en Judea. Y la palabra después sigue diciendo en el versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Mire qué tremendo, dice, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es como decir, Señor, ¿le vas a permitir que ellos sigan pensando que ellos son sus dioses? Incluso a veces después ofreciéndole sacrificio a su propia red o a su propio caballo, porque por esto, ¿verdad?, la fuerza que vinimos a conquistar. Cosa tremenda, hermanos. Cosa tremenda. Pero ¿sabe lo que hace Habacuc? Habacuc dice, bueno, como yo no entiendo la justicia de Dios aquí, yo no estoy viendo la justicia de Dios aquí, yo estoy viendo destrucción y peor destrucción que viene. Me tengo que meter más con Dios. Mire, él no perdió su fe. Y eso es bien importante para nosotros saber eso, que cuando las cosas van mal a peor, mucha gente retrocede para atrás y dice, no, Dios no hace nada para mí, yo le oro y no me responde, así que yo dejo el evangelio, no me hable, y toman el paso para atrás, hermano. Habacuc no tomó el paso para atrás. Cuando él vio que las cosas estaban mal y Dios le respondió y le dijo, pero espérate, porque van a ser más peor, él no retrocedió para atrás,
sino que lo que dice la palabra cuando nosotros vemos en Habacuc capítulo 2, versículo 1, él busca más el rostro del Señor. Él busca más claridad en esa respuesta para querer entender al más profundo si es que Dios en su misericordia se lo revela, para conocer esos propósitos que nosotros muchas veces no podemos alcanzar a entender con nuestra mente finita. Y dice aquí en el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Mire, cuando uno dice, yo no voy a dejar mi vida de oración, yo no voy a dejar de buscar a Dios, yo no voy a dejar que nada me interrumpe mi intimidad con Dios, es alguien que se para firme porque hay un propósito, hermanos. Habacuc tenía un propósito, él quería conocer por qué Dios le había dicho esas cosas, porque él estaba un poco perplejo, pues se puede decir. Y dice allí, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Porque ya de allí se quejó otra vez, se quejó la segunda vez. Dios le respondió y cuando Dios le responde, se quejó otra vez y ahora dice, no, pero me voy a meter más con el Señor hoy. Porque yo necesito conocer qué es lo que va a pasar. Ciertamente Dios no va a dejar estas cosas así para siempre. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, viendo el capítulo, ahí mismo, pero el versículo 2 al 4, vamos al versículo 2, por favor. Y Jehová me respondió. Mire, cuando uno le sigue al Señor, cuando uno le es fiel a Dios, cuando uno, ¿verdad?, rechaza toda tentación, cuando uno se guarda esa comunión con el Señor, téngalo por seguro que Dios habla. Dios habla, hermanos. Y Dios cuida de su pueblo. Bueno, hoy día hemos escuchado un testimonio como Dios, ¿verdad?, cuidó de la vida de mi hermana el día de noche. Y después le confirma que Él está con ella por medio de mostrarle a una persona, de lo que estaba diciendo, hermana, era una persona en otro país que le llamó, ¿verdad? Mire cómo es nuestro Dios. ¿Por qué no nos mostró a nosotros? Si ella es la hermana de esta iglesia, ¿por qué no? Porque Dios muestra su poder, hermano. Porque ¿sabe qué? Cualquiera de nosotros pudimos estar manejando por ahí, pero cuando le llama a alguien de otro país, sabemos que no estaba ni aquí ni cerca. Y más bien, allá es de día y aquí es de noche. Porque Dios muestra su poder, hermano, de que Él está con nosotros. Porque todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Y cuando Dios le respondió a Habacuc, dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ahora, hermano, yo no lo tengo que escribir en tablas, porque yo, ¿verdad?, he recibido que me dije, Señor, ¿qué está pasando con todo el mundo aquí con todo esto aquí en Australia? Mire esta ley, Señor, y el Señor dice, Habacuc. Eso fue porque a él se le dijo que escribe. Pero sí le dijo que escriba la visión, que la declare en las tablas, para que la gente pueda verla. La gente que esté ocupada siempre corriendo para que ellos puedan detenerse a verla. Que la gente pueda tener una reacción. Porque él estaba hablando aquí para el pueblo judío. Ellos no eran gente ignorante de lo que Dios había hecho en el pasado. Ellos conocían de los milagros que Dios había hecho a través de Moisés, de cómo ellos poseyeron esa tierra, las guerras que se dieron. Ellos conocían toda esa historia, hermanos. No eran gente ignorante. Y cuando nosotros vemos el versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Y ese es el problema, hermano, que a veces cuando Dios habla algo y se tarda un poco, hay unos que empiezan a quejarse, otros empiezan a decir, no era Dios el que habló. Dice, más se apresurará hacia el fin y no mentirá.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y eso fue así, hermanos, que no tomó tanto tiempo después para que ellos fueran invadidos. Bendito sea el Señor. Y el versículo 4 allí dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, hablando del pueblo judío, así como para nosotros, hermanos, habla para el pueblo cristiano, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y eso cómo sucede, hermanos? Bueno, el justo por su fe vivirá, porque, hermanos, aunque lleguemos en tiempo, si se termina la comida, por decir algo, hemos visto chispitas de eso, hermano. Dicen: vamos a cerrar, todo el mundo a limpiar las gavetas del supermercado. Y hemos visto que la gente no aprende, porque la segunda vez, esta vez 5 días, el domingo se dio el aviso: ya vamos a cerrar por 5 días, 5 días vamos a cerrar, todo, no sabemos qué va a suceder, a limpiar las gavetas otra vez. Y eso que nos habla del carácter de la gente que estamos, que tenemos alrededor, ¿verdad? Ahora imagínense si verdaderamente ya la comida empieza a desaparecer. Acuérdense que Dios, hermanos, les hablaba al pueblo y no querían entender, así es que le mandaba una ola, enfermedad, no querían todavía regresar al Señor, les enviaba otra ola, hambre, todavía se endurecían, no querían volver al Señor, le mandaba guerra. Miren qué cosa, hermanos. Pero ¿sabe por qué el justo puede vivir confiado en el Señor y vivir por fe? Vemos también los ejemplos en la Biblia, hermanos, como Daniel, como Azarías. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron también cautiverios en la guerra, pero Dios les dio gracia en medio de los ojos de los enemigos. Y Dios los usó tremendamente. ¿Quién era Nehemías? Un esclavo, copero de un rey asirio, del rey de Persia. Pero Dios dio gracia en medio de todo eso. Miren lo que pasó con José, fue vendido como esclavo, pero allá Dios le dio gracia. Porque, hermanos, verdaderamente, si no es nuestro tiempo de morir, aunque explote la bomba, no vamos a morir. Porque si Dios no ha terminado el propósito con su vida, pues Dios es nuestra vida. Porque acuérdese que la Biblia nos enseña que nosotros ya hemos muerto y el que vive es Cristo en nosotros. Y mientras no se ha cumplido el propósito de Dios, aquí estaremos. O donde Dios permita que nos lleven para cumplir ese propósito. Y después moriremos. Sea así como Daniel, que llegó al final de sus días, gloria a Dios, o sea como uno de los profetas que al terminar su ministerio lo agarraron y lo mataron y ahí terminó, pero cumplió el propósito de Dios en su vida. Y eso es así, hermano. A Jesús, ¿cuántas veces lo querían agarrar? Pero dice la Escritura que no lo agarraron, Él pasó entre medio de ellos porque no era su tiempo. Y así mismo para los que tienen el Espíritu de Cristo, si no es el tiempo, no se va. Eso es si está en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, pues estamos a la exposición a cualquier momento, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Mire, tremendo, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Y esos tiempos estamos así, hermanos. Por eso es que, mire, cuando les he dicho que en esos poquitos tiempos allá en Melbourne que abrieron la posibilidad de buscar de Dios, había gente sabia. Buscar aquí, buscar allá y buscar allá. Ahora están cerrados otra vez, mire. Y los que no aprovecharon, que estaban ahí en la televisión, así, cerrados aquí 7 meses y estamos, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? ¿Están aumentando en su fe? ¿Están viendo la gloria de Dios en su vida? ¿Están siendo sus peticiones contestadas? Porque cuando llegan estas otras cosas, van a llegar de repente, hermano. Y cuando llegan de repente, el que se ha preparado en fe va a poder vivir por su fe, confiando en el Señor porque tiene una comunión con Dios. Uno le habla al Señor y el Señor le responde. Pero ¿qué dice la Biblia cuando un impío quiere orar a Dios? Que aún su oración es abominación ante Dios, porque no quiere guardar la palabra de Dios. Quiere el favor de Dios, pero quiere seguir viviendo como le da la gana. Y eso viene a ser una abominación ante el Señor lo que hace cuando ora. Eso lo dice la palabra. Así que no hay un arreglo así que ahora estoy aquí, ahora me meto. No, Dios no puede ser burlado también. Él da el tiempo. Pero así en ese momento, hermanos, ¿cuántos no se volvieron al Señor? ¿Cuántos no se humillaron a la fuerza? Porque en ese entonces, hermanos, los judíos no querían. En Judea no querían. Pero cuando llegó el rey de Babilonia y los arrastró en cautividad, matando a los reyes, riéndose de los príncipes y haciendo con ellos cualquier cosa que querían, pues ahí era una humillación ahora a la fuerza. Antes Dios les decía: vuélvanse, humíllense, busquen de mí, que yo tengo gran bendición que les quiero dar. Ahora a la fuerza el hombre los está, miren, hoy sí te vas a arrodillar a mí, y ahí se arrodillan, miren. Ahí sí se arrodillan. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Cuando usted siga leyendo, no vamos a ver todo, hermanos, pero esta historia, hermanos, es lo que viene. Australia. Y mire lo que, cuando nosotros, si siguiéramos, prácticamente después, ¿por qué Dios le mostró esto a Habacuc? Porque después Dios le muestra y le dice después: porque también yo voy a mandar juicio a los caldeos. Estoy preparando el día del juicio para los caldeos, porque acuérdese, la palabra de Dios dice que el que maldice a un hijo de Abraham, Dios también lo va a maldecir. El que lo bendice será bendecido. Pero ellos venían en guerra para humillarlos, para matarlos, para hacer de ellos esclavos. Y la palabra de Dios no se puede quebrantar, sino que se cumple. Como ellos eran ya un pueblo peor, más tedioso allá, pero sin embargo Dios los usó para venir a darle una lección al mismo pueblo judeo, para que ellos vuelvan al Señor. Pero después de eso Dios iba a levantar la destrucción de aquella nación. Iba a llegar el día del juicio. Eso mismo lo hizo el Señor con los pueblos de Canaán. Usted se ha de acordar de que el pueblo de Canaán estaba ahí por largos años y Dios nunca los tocó. Y sin embargo hubo un momento donde Dios dijo que los dejen, porque no ha llegado el día de su visitación, del día del juicio que Dios los va a visitar para pagarle conforme a sus hechos. Así que esos pueblos ahí pasaban, haciendo y deshaciendo como querían. Pero cuando llegó el momento y Dios sacó su pueblo de Egipto y los llevó a la tierra prometida, usó el ejército de Israel para poner un fin a estas otras naciones. Se les llegó el día del juicio y usó la nación de Israel para matar. Porque estos pueblos, acuérdense, eran pueblos que ellos pasaban sus hijos por el fuego a los ídolos que ellos adoraban. Se metían con animales, tenían cosas tremendas, hermanos, por lo cual Dios decía: maten todo, no dejen ni los animales, porque había una contaminación, enfermedades a través de las inmundicias que practicaban. Por eso Dios decía: no van a tomar nada de botín aquí, destruyan todo. Y eso, hermanos, Dios
estaba ahora haciéndolo con su propio pueblo, pero no era nada nuevo, sino que Dios le había avisado antes que entraron a la tierra prometida. Se los había dicho. Mira, amados hermanos, muchos de nosotros aquí escapamos de guerras. Ahora, yo personalmente no le voy a decir que he conocido guerras, pero yo sé que entre los que tienen, digamos, 50 años o más, han conocido en parte o a su full guerra. Pero hágase la pregunta, cuando nosotros vinimos aquí a la tierra prometida, de leche fluyendo, una tierra fluyendo con leche y miel, nuestros hijos, hermanos, y a veces nuestros nietos, ellos no han conocido lo que es guerra, ¿verdad? No han conocido lo que es a veces un país que está en hambre. Pero eso es lo que viene por la dureza del corazón. Y eso en el amor de Dios lo hace, miren. Porque también Dios está tomando nuestras oraciones y para contestarlas. Pero Él sabe también de que esos corazones duros, esas mentes que no quieren dejar ir aquellas cosas del mundo, solo van a responder en una forma. Y en su gran misericordia Dios va a permitir esto, pero el justo vivirá por fe. Mire, hermano, cuando Dios le mostró eso y le mostró que lo que Él después iba a hacer con los caldeos, porque la preocupación de Habacuc fue: Señor, ciertamente no vas a dejar que nuestro linaje sea destruido, que no seamos destruidos como una nación. Porque en eso entonces había naciones que por completo destruían todo, ya no eran conocidos, lo borraban del mapa del mundo. Todas las familias de una nación destruidos, así hacían. Y Habacuc se preocupaba y decía: ciertamente no, tenemos la promesa de Abraham, Señor, ¿cómo es eso? Pero Dios le mostró: voy a destruir a estos, ¿verdad? A los caldeos. Y después, hermanos, cuando nosotros vemos el capítulo 3, no lo vamos a ir viendo, pero le estoy solo dando así, el capítulo 3, ya cuando después pudo entender el plan de Dios y ver la justicia de Dios, ahí pudo entender Habacuc y dijo: Señor, ciertamente tú eres grande, poderoso, temible, terrible, Señor. Tus juicios son grandes y poderosos. Y después, ¿sabe lo que pudo hacer Habacuc? Vamos a ver el 17 al 19, este sí lo vamos a ver. Habacuc ahora cambió posición, aún como se sentía de toda la situación. Y mire lo que él pudo después de la oración decir. En el 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo podemos decir eso, hermanos? Si sabemos que va a venir guerra, si va a venir pestilencia, si va a venir hambres, va a venir dolor. Pero el justo vivirá por fe. Y Habacuc estaba viviendo en esa justicia de Dios. Él estaba clamando por la justicia de Dios, pero cuando Dios le dijo: van a venir tiempos peores, pero permitidos por Dios. Pero después tú vas a ver lo que yo voy a hacer con ese pueblo torcido también. Van a tener su paga, porque Dios es justo. Y así Dios se va a glorificar con el remanente que vuelve a Dios. Y cuando Habacuc pudo comprender esto, que sí va a haber un momento de dolor, voy a tener que llorar a ver lo que está sucediendo alrededor, porque una cosa es saberlo antemano, otra cosa es verlo a nuestro lado, pero la Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, pero porque has puesto tu amor en mí, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Con Él estaré yo en la angustia. En los momentos que necesitamos la consolación de Dios, allí va a estar Él.
mostrándonos que no nos ha dejado solos, está todavía con nosotros. Y dice, te saciaré de larga vida y te mostraré a Cristo la salvación. Aleluya. Por eso Habacuc pudo gozarse. Y por eso es posible, hermano, gozarse en medio de la prueba, en medio de la lucha. Porque Dios es justo y viene la justicia de Dios. Viene el juicio de Dios para que se haga la justicia de Dios. Todas aquellas vidas que lloran por justicia van a tener su justicia cumplida porque Dios lo va a hacer. Bendito sea el Señor. Y dice allí en el 18, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren, versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Qué precioso el Señor, hermano. Qué preciosa la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hemos visto historia de lo que sucedió allá. Yo lo único que le he dicho a usted, hermano, es lo que yo recibí, que yo le dije al Señor, todo lo que está sucediendo alrededor aquí, ¿qué está pasando, Señor? Tu justicia, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y me dice, Habacuc. Así es que, hermano, usted, como le dije, no tiene por ninguna razón creer que esto viene para Australia. Pero la palabra sí que está escrito. Pero si usted ve que lo que se ha hablado hoy día se empieza a dar, pero usted va a conocer que Dios habla. Bendito sea Jesús. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Gocémonos en el Señor. Si las cosas no van para mejor, eso lo dije del año pasado, hermanos, y el Señor me lo ha confirmado aquí. No van para mejor, van para peor, pero sí nos podemos gozar en el Señor. Sí podemos ver la gloria de Dios en medio de la tormenta. Y sí vamos a ver la vida llegar a los pies de Cristo, aunque con dolor, pero llegará. Porque el amor de Dios es grande. Y aunque tenemos que ver cosas horrendas, pero ciertamente Dios es bueno. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y aún más allá de la muerte.